Bien, segundo bloque sobre la problemática, en este contrapunto de debates, sobre la problemática de la educación desde la óptica de los docentes, compañeros del gremio SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. En primer bloque hablábamos más o menos de la situación general de la educación, pero esto se traduce en la realidad concreta, ¿no? Esto se ve en la realidad concreta. Algunas cosas que habíamos charlado y además son de público conocimiento. Tenemos, por ejemplo, que parte del presupuesto de educación a nivel nacional está destinado a financiar la educación privada. Y por el otro lado tenemos 500.000 de chicos en la provincia de Buenos Aires que de la provincia de Buenos Aires o del país, en el país, que no estudian, o sea que no tienen ningún tipo de acceso a la educación. Bueno, en esto concreto, y ustedes siendo docentes, ¿cómo lo ven? ¿Quieren hacer no sé, en primer lugar, para terminar un poquito la idea y ligarlo a esto, es decir, la escuela se fue, esta pelea por la educación pública y el intento de las clases dominantes de liquidar la educación pública fue haciendo también transformar el contenido de la educación pública por ejemplo, de formar, de que todos sepan leer y escribir, en los 90 que sea una escuela contenedora, es decir, donde se desarrollaron por ciento los comedores escolares y demás, como una forma de contener socialmente las consecuencias sociales y económicas que provocaban los planes que aplicaban los gobiernos contra los trabajadores. Luego, con el cambio de gobierno y el kirchnerismo, se intentó borrar la odiada Ley Federal de Educación por los docentes y darle una apariencia a una nueva ley progresista que iba a borrar todo lo malo que tenía la Ley Federal de Educación. Bueno, en la realidad nada pasó. Es decir, como vos bien decías, hay 500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. El 50% de los estudiantes de la escuela secundaria básica no terminan la escuela secundaria, es decir, no hacen más que séptimo u octavo año. Entonces, desde ese punto de vista, la discusión es, por un lado, en los spots de televisión se ven escuelas nuevas, 0 kilómetros, fantásticas, y por otro lado, la realidad de la escuela verdadera, donde, por ejemplo, en el partido donde yo vivo, en La Matanza, hay de las 500, 600 escuelas que hay en el distrito, 400 tienen problemas edilicios, o no tienen agua potable, o no tienen gas. O, por ejemplo, cada vez más hay más chicos que abandonan la escuela. Entonces, desde ese punto de vista, hay un contrapunto permanente entre el discurso del gobierno, que es apoyado por los dirigentes del sindicato, y la realidad de los docentes, que aparte de vivir cada vez una situación social peor, producto de la crisis económica, que muchos de los compañeros de las compañeras docentes están perdiendo los trabajos, se ven afectados por las rebajas salariales, y eso también pasa con los padres de los chicos, que pierden el trabajo o les rebajan el salario, y cada vez la crisis social se va trasladando más a la escuela. De ese punto de vista, la salida, es decir, que se empieza a plantear es que, o lo que se empieza a ver en concreto, es esa falencia o ese doble discurso que ya no se puede sostener. Amelia, ¿lo ves similar a Ariel? Sí, para agregar es que, digamos, la situación de la educación es caótica, es un desastre. Los docentes lo percibimos porque estamos inmersos en esa situación. Yo partiría de señalar que además de la deserción escolar, la solución que le da el gobierno a la deserción escolar no es la de dar becas a los alumnos para evitar que salgan, la de darles materiales, la de repartir las zapatillas o todos los elementos que necesitan para concurrir a la escuela, sino que la solución que da el gobierno es tapar esto a través de planes de terminalidad, donde los chicos yendo 2 veces por semana a la escuela o rindiendo determinadas materias y contenidos mínimos, muy mínimos, reciben un título. Es decir, se oculta con este tipo de acciones y de planes, se oculta la deserción escolar, que es terrible, que nosotros hemos sacado años anteriores estadísticas en La Plata, donde se aproxima en la escuela secundaria a un 30%
el nivel de deserción. Es decir, que vos estás teniendo un 30% de alumnos que desertan, también en la primaria, porque bueno, los chicos tienen que cuidar a sus hermanitos, o tienen que, o no tienen zapatillas o la ropa para concurrir a la escuela, por diferentes motivos, o porque van a trabajar con los padres, desertan de la escuela y a lo mejor, bueno, este es el camino que se busca para cubrir esa deserción. Pero los docentes lo vimos de cerca, yo creo que también pasa por el salario docente el problema. Es decir, esto del salario no es una cuestión de que miramos nuestro bolsillo. El hecho de que el docente esté sobrecargado, tenga que tener más de un trabajo, dos o tres cargos, cada vez más el tercer cargo, también repercute sobre la educación. Un docente que está sobreexigido es un docente que se enferma porque su voz no soporta la sobrecarga, el esfuerzo que tiene que realizar, su mente, porque es un trabajo, es un desgaste terrible el que trae aparejado, y todo esto entonces hace que se multipliquen las licencias médicas por RT, por enfermedad, etcétera, y que, bueno, obviamente los chicos tienen un cambio de maestros, no se pueden preparar las clases como se tendrían que preparar. No digo con esto que el responsable sea el docente. El responsable del deterioro educativo no es el docente, como intenta hacerlo ver el gobierno, ni tampoco el alumno. Hoy el gobierno dice, acá hay un deterioro educativo porque hay docentes que no trabajan y hay alumnos que no estudian. Bueno, no, nada que ver. En ese sentido, nosotros, la responsabilidad es del gobierno, que no asigna los recursos suficientes y que, como decía Ariel, deja que los edificios se deterioren permanentemente, los chicos no tengan recursos o no se asignen los recursos necesarios para que los chicos puedan asistir a las escuelas. Y la educación, bueno, los planes educativos, si entráramos a explayarnos sobre lo que han sido los planes educativos, algo dijo Ariel, algo hemos introducido, pero bueno, han ido destruyendo paulatinamente la educación, la escuela pública. Además de lo que vos decías, cómo se ha ido privatizando la educación y se le ha ido entregando en buena parte a los que lucran con la educación, a las empresas privadas de la educación y a la iglesia. Sí, me acordaba cuando hacían mención al tema de la educación privada y demás, por ejemplo, que tenemos la provincia de Salta, por ejemplo, que en donde ya se metió el tema de la educación católica o religiosa, le han puesto el título más general, para el tema de que se dicte, ¿no?, la educación religiosa en las escuelas. Para el próximo bloque les propongo charlar acerca de, bueno, cuáles son las propuestas también en este terreno que hay desde la visión de los propios docentes.